Bienvenidos a este video maravilloso de estática. Recuerden que en la descripción podrán encontrar el enunciado del ejercicio que hoy vamos a analizar. Vamos a la pizarra para ver de qué se trata. Veamos qué nos plantea el ejercicio. En este caso tenemos una barra cuyo peso es de 200 N que llamaremos P sub B. Esta barra está conectada a través de una bisagra a la pared. La bisagra quiere decir de que si uno corta este cable, esta barra entonces podría rotar o pivotear alrededor de ese punto. En el extremo opuesto de la barra está unido a una cuerda que también está conectada a la pared, formando un ángulo de 53 grados con la barra. Sabemos que la barra tiene una longitud de 8 metros y que a 2 metros de la pared se encuentra una persona cuya masa es de 600 N. Al peso de la persona lo llamaremos P y, como indicamos, es de 600 N. Por otro lado, sabemos de que la cuerda va a ejercer una fuerza en la dirección saliente de la misma que llamaremos tensión. Por otro lado, lo que nos plantea el ejercicio y que nos pide que busquemos es qué fuerza va a hacer la bisagra sobre la barra para resistir esta situación. Donde recuerden, la distancia que hay entre la pared y la persona es de 2 metros. Para poder comprender mejor qué es lo que hace la pared, como yo les he dicho alguna otra vez, podemos pensar en qué pasaría si uno quita la pared, cómo sería el movimiento de esta barra. Y uno se espera de que el movimiento sea como en esta dirección, tipo como un péndulo, ¿no?, que baje en aquel sentido. Para poder detener ese movimiento, evidentemente la pared va a tener que hacer una fuerza en aquella dirección. Cuando tenemos este tipo de circunstancias, lo más conveniente es, en lugar de poner la fuerza, que no conocemos ni su módulo ni su ángulo, es colocar sus componentes. Porque como luego usamos la sumatoria de fuerzas en X y en Y, las componentes serán más prácticas para trabajar que el módulo y el ángulo. Y las indicaremos de esta manera: Fx a la componente X que hace la bisagra sobre la barra y a Fi la que hace en esta dirección. Vamos a definir los ejes de esta manera, ya que fíjense que esta y esta fuerza caen sobre los ejes. La única que tiene un ángulo respecto a estos ejes definidos sería la tensión. Eso nos va a simplificar el cálculo a la hora de hacer las sumatorias de fuerzas en X y en Y. Fíjense que nosotros de este ejercicio no conocemos ni Fx, ni Fi, ni T. Pero vamos a tener la sumatoria de momentos igual a 0, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Eso nos va a llevar a tener 3 ecuaciones y por tanto vamos a estar en condiciones de poder encontrar las 3 incógnitas. En general, este tipo de ejercicios lo que conviene hacer es comenzar calculando la sumatoria de momentos. Y en particular, como les he dicho en algunos otros videos, el eje de rotación a elegir tiene que ser el punto donde menos información uno tiene. En particular, en este caso, este punto es donde menos información tenemos, ya que no sabemos ni Fx ni Fi. Fíjense que si hubiéramos colocado el vector resultante en lugar de sus componentes con su ángulo, también estaríamos en la misma condición de no saber dos cosas. No sabríamos ni su módulo ni su ángulo. Al poner el eje de rotación en este punto, lo que va a ocurrir es que estas fuerzas no van a ejercer momento respecto a este punto, ya que su distancia va a ser 0 y por tanto solamente van a quedar estas fuerzas generando momento. Lo interesante de esto es que esta cantidad la conocemos, a esta cantidad la conocemos y por tanto podremos determinar su momento, y de la única que no sabemos es T. Por tanto obtendremos una ecuación con una sola incógnita que podremos despejar directamente y simplificará nuestras cuentas. Si hubiéramos elegido el eje de rotación en cualquier otro punto de la barra, lo que nos ocurriría es que aparecería tanto T como Fi y tendríamos dos incógnitas que para resolverse deberíamos valernos de otra ecuación resolviendo un sistema de ecuaciones. Vamos a calcular la suma de momentos respecto a este punto. Fíjense que P tiene la intención de hacer rotar el sistema para allá en el sentido horario y por tanto lo definiremos como negativo. El momento, dado de que es perpendicular al brazo de palanca, es simplemente P por 2, que es la distancia que existe acá. Por simplicidad vamos a obviar las unidades de metros para que quede un poco más simple la ecuación. Además, recuerden que acá tiene que ir un signo menos, ya que, como vimos, va a tener una intención de girar en el sentido horario. Lo mismo va a ocurrir con P sub B, cuyo momento será P sub B por 4, ya que en este caso la distancia que existe entre la bisagra y el centro de la barra será 4 metros, ya que la longitud total es de 8. Fíjense que la tensión vamos a tener que dividirlas en sus componentes, ya que esta no es perpendicular al brazo de palanca, sino que forma un ángulo de 53 grados. En particular, tendremos una tensión en la dirección X y otra en la dirección Y. Como sabemos, la que está en la dirección X no va a generar ningún tipo de rotación, sino que lo que está haciendo es apretando o comprimiendo la barra contra la pared, pero no va a tener efecto sobre la rotación. La que sí va a tener ese efecto es la tensión en el eje Y, que es simplemente T por el seno de 53. Como esta fuerza tiene la intención de girar en el sentido antihorario, será positiva. De forma tal de que su momento es T por el seno de 53, donde esto es la componente I de la tensión multiplicado por 8, que es la distancia total de la barra
o del punto de aplicación de T al eje de rotación seleccionado. Esto, como está en equilibrio, tiene que ser 0 y fíjense, como les decía, solamente tenemos T que no conocemos y podemos despejarlo. Si hacemos eso, va a quedar esta ecuación de acá, donde simplemente la hemos obtenido pasando esto para allá sumando, esto para allá sumando y seno de 53 por 8 dividiendo. Si introducimos los números en la calculadora, encontraremos que la tensión es de aproximadamente 313 newtons. Si bien el enunciado nos pide que encontremos la tensión, también tenemos que encontrar cuál es la fuerza que hace el pivote, es decir, Fx y Fi. Para encontrar eso, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Empecemos con la de X a ver cómo queda. Fíjense que en este caso, y dada la definición que tenemos, Fx, es decir, la fuerza horizontal que hace el pivot sobre la barra, es simplemente Fx positiva, menos la componente X que tiene la tensión, que en este caso va a ser T, por el coseno de 53. Esto, dada su condición de equilibrio, tiene que ser igual a 0. Fíjense que ya conocemos T y por tanto podemos encontrar el valor de Fx. Introduciendo los valores en la calculadora encontramos que esto es de aproximadamente igual a 183 newton. Vayamos directamente ahora a la sumatoria de fuerzas en I. En este caso, las fuerzas en I puestas en juego son Fi positiva más T sub I, que como vimos es simplemente T por el seno de 53, menos los pesos de la persona y la barra. Esto en conjunto tiene que ser 0. Fíjense que nuevamente conocemos todo lo que está de este lado, excepto Fi, que despejándolo queda de esta manera, donde simplemente de vuelta lo único que hemos hecho es pasar esto sumando, esto también y esta cantidad restando al otro miembro. Si introducimos los números encontraremos que Fi es de aproximadamente 550 newtons. Fíjense que ya conociendo las componentes X e Y de la fuerza que hace el pivot, podemos encontrar ahora sí su módulo y su ángulo. En particular, el módulo es simplemente esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. De forma tal que de esta manera podemos encontrar el valor de F, que si metemos este número acá y este número acá y ponemos los números en la calculadora, encontraremos que es de aproximadamente 580 newton. Respecto al ángulo, lo que podemos hacer es simplemente medirlo respecto al eje X a ese ángulo y en tal caso Fi será la componente opuesta de ese ángulo, de forma tal que Fi sobre Fx será la tangente de ese ángulo que llamaremos alfa. De esta manera. Por tanto, si hacemos la arcotangente de este número, cuyos valores ya conocemos, nos quedará de aproximadamente 72 grados. De esta manera hemos concluido el ejercicio, donde recuerden, acá está el vector que hace el pivot sobre la barra expresado con su módulo y su ángulo, y en este de acá y este de acá podemos encontrar sus componentes. Como sabemos, ambas representaciones son válidas. Si eventualmente tenemos un ejercicio múltiple opción a resolver, tendremos que ver qué tipo de respuestas nos dan para saber si hay que dar esta respuesta o esta respuesta. Por otro lado, también encontramos la tensión que hace la cuerda, que nos dio de aproximadamente 313 newtons. En este tipo de ejercicios, lo más importante es recordar dos cosas. Por un lado, que la fuerza que puede hacer la bisagra sobre la barra tiene dos componentes y un ángulo que no conocemos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es primero utilizar la intuición para determinar hacia dónde van esas componentes o esa fuerza. Para eso podemos pensar de qué ocurriría si desaparece la bisagra, cuál sería el movimiento que tendría el objeto. La fuerza que hace esa bisagra es justamente aquel que contrarresta el movimiento, y la intuición nos lleva a que esta barra sin la pared caería en este sentido y por tanto la fuerza de la bisagra será en esta dirección, dejando componentes en X y en Y. Por otro lado, lo que suele ser más simple en este tipo de ejercicio es calcular primero la suma de momentos poniendo el eje de rotación en el punto donde menos información tenemos, ya que recordemos, cuando uno pone el eje de rotación sobre el punto de menor información, toda la información que no conocemos de ese punto no va a estar incluida en la sumatoria de momentos, ya que justamente los momentos de la fuerza que pueden haber en ese punto serán 0, ya que su distancia respecto al eje de rotación será 0. Espero que les haya gustado y sobre todo que lo hayan entendido. Este tipo de ejercicios son muy importantes, de seguro va a entrar en sus exámenes, por lo que sería muy importante de que hagan especial hincapié en el mismo para comprender sus detalles. Igualmente no se preocupen, que veremos algunos otros ejemplos en la misma línea que este para entender algunas variaciones del modelo de ejercicio para que no nos agarre offside a la hora del examen. Vamos con todo, que se viene mucho más. ¡Yeah! ¡Wow!